Muy buenos días para todos. Vamos con el favor de Dios a dar una mirada a esta cuestión tercera de la prima secunde de la Suma Teológica de Santo Tomás. En la cuestión primera, con sus 8 artículos, Santo Tomás nos presentó una exposición magistral de toda la filosofía, principalmente de raíz aristotélica, toda la filosofía, todo el andamiaje, como si dijéramos, toda la estructura conceptual filosófica alrededor del concepto de fin y más específicamente alrededor del concepto de fin último. Pues nos decía allí, con abundancia de argumentos, que la conducta humana está dirigida a fines y que necesariamente debe existir, debe darse un fin último de la vida humana. En la segunda cuestión, Santo Tomás nos hacía como un listado de posibles candidatos a ser ese fin último de la vida humana y concluía diciéndonos que ninguno de los bienes creados, sea la riqueza, el poder, los placeres, bienes del cuerpo, bienes del alma, el honor, la fama, nada de esto puede, bajo ningún concepto, ser tenido como fin último de la vida humana. En esta tercera cuestión, con sus 8 artículos, una cuestión muy densa, teóricamente hablando, Santo Tomás ahora sí va a ir precisando cuál sí es ese fin último de la vida humana. Se va entonces a preguntar en el artículo primero si la bienaventuranza es algo increado, porque hay solo 2 opciones: que esa bienaventuranza o fin último consista en algo creado o en algo increado. Y la respuesta de Santo Tomás la tenemos por acá, vamos a leerla. Dice: como se ha señalado, se habla de fin de 2 modos. Uno, la cosa que deseamos alcanzar. Así, por ejemplo, el avaro, la persona presa del vicio de la avaricia, tiene como fin el dinero. Y otro sentido en el que podemos hablar de fin es la consecución o la posesión, uso o disfrute de lo que se desea, como si se dijera que el fin del avaro es la posesión del dinero y del intemperante el disfrutar de algo voluptuoso. Entonces nos presenta aquí Santo Tomás 2 sentidos de la palabra fin que ya nos ha explicado en otros pasajes de su obra. El fin entendido como la cosa que es fin, y en segundo término el fin entendido como el efectivo disfrute, gozo o posesión. Como cuando queremos un helado, podríamos decir que nuestro fin como cosa es el helado en su realidad material, pero el fin como disfrute es efectivamente poder consumir, poder saborear el sabor de ese helado. Entonces son 2 sentidos en los cuales podemos hablar de la palabra fin. Una distinción sutil pero necesaria para comprender todo lo que el Aquinate nos explica. Continúa diciéndonos: en la primera acepción, el fin último del hombre es el bien increado, es decir, Dios, único que con su bondad infinita puede llenar perfectamente la voluntad del hombre. Aquí Santo Tomás, como de pasada, como quien no quiere la cosa, como sin insistir mucho en ello, ya nos está dando la respuesta. El fin último del hombre es el bien increado, es decir, Dios, único que con su bondad infinita puede llenar perfectamente la voluntad del hombre. Y esto es así porque si ustedes estuvieron atentos en la sección de filosofía del hombre o antropología que recientemente terminamos, hablábamos por allá acerca de las
potencias superiores del hombre, inteligencia y voluntad. Y cuando hablamos en específico de la voluntad, decíamos que era una potencia cuyo objeto es el bien, pero no los bienes particulares que se pueden conocer a través de los sentidos, sino el bien en cuanto concebido por la inteligencia. Y como la inteligencia es una facultad superior a los sentidos que no conoce solamente cuestiones y cosas particulares individuales, sino lo abstracto y universal, concibe al bien universal. Y la voluntad es esa potencia por medio de la cual podemos tender hacia la búsqueda y posesión de ese bien universal. Entonces, Santo Tomás, con una lógica impecable, concluye que el objeto que realmente puede ser apto para llenar, por decirlo de una manera clara, para llenar toda la capacidad de la voluntad como potencia del bien infinito y universal, es Dios. Continúa Santo Tomás diciéndonos: en la segunda acepción, es decir, en cuanto el disfrute, gozo o posesión de ese bien, el fin último del hombre es algo creado que existe en él y no es otra cosa que la consecución o disfrute del fin último. Pero el fin último del hombre es la bienaventuranza. Por tanto, si se considera la bienaventuranza del hombre en cuanto causa u objeto, es decir, en la primera acepción, entonces es algo increado, que es Dios. Pero si se la considera en cuanto a la esencia de la bienaventuranza, entonces es algo creado, porque claro, Dios, siendo la bondad infinita, es el objeto que verdaderamente puede llenar y plenificar la virtualidad, la potencia de la voluntad humana hecha precisamente para el bien universal. Es, por tanto, un objeto, Dios increado, lo increado por esencia, diríamos, pero su disfrute y su gozo y su posesión es una realidad creada, pues ocurre en la intimidad de la voluntad humana, que es potencia creada de una persona creada. Nos dice entonces Santo Tomás en esta primera pincelada que pone para ir descubriendo que sí es ese fin último, esa bienaventuranza del hombre. Nos dice que la bienaventuranza tiene dos sentidos. En el primero se puede entender como algo increado porque es Dios, pero en el segundo, en cuanto a su posesión, a su disfrute efectivo por parte de la voluntad, es algo creado, una realidad de posesión y de disfrute de Dios que ocurre en la voluntad humana, que en cuanto facultad de una criatura, pues es algo creado. En el siguiente artículo, el segundo, Santo Tomás se va a preguntar si la bienaventuranza es una operación. Ya sabemos que es algo creado en esa segunda acepción. Es algo creado que ocurre en el ser humano, en la intimidad de sus potencias, de su ser. Pero entonces ahora le interesa, para ir precisando el concepto de qué es ese fin último, le interesa a Santo Tomás determinar si es algo de la naturaleza del ser formal, de la esencia del ser humano, o si pertenece al ámbito de la operación, de la operatividad. Porque recuerden ustedes que una cosa es algo, todos nosotros, todo lo que existe es algo, y dependiendo de ese ser, opera o actúa u obra de cierta manera. Agitur sequitur esse, el obrar sigue al ser. Todo ser, todo ente tiene por un lado el ser y por otro lado su operación específica. Entonces Santo Tomás, precisando, porque es el maestro de la precisión conceptual, va a ir profundizando e indagando y va a ir determinando, como en una operación, digamos, quirúrgica, con toda precisión, el concepto de fin último y de bienaventuranza, que finalmente en el artículo 8 lo va a poner delante de nuestros ojos con toda claridad.